que nos genera acá es el óxido de calcio, ¿ya? Entonces, el valor, digamos, equivalente, o se tiene así, por decirlo así, un punto de referencia, el carbonato de calcio, el valor neutralizante es del 100%. Al pasar por un proceso de transformación industrial, el carbonato de calcio, y meterlo a un horno, ¿verdad? Hornearlo, pierde el carbonato, si ustedes se dan cuenta, carbono, y sale CO2 y todo el asunto, y solo nos queda un óxido de calcio. Ese ya se convierte en un material más puro, ya neutraliza más del 100%, neutraliza un 178%, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, solo es un óxido de calcio. Si a ese óxido de calcio nosotros lo hidratamos, se convierte en un hidróxido de calcio, que es la cal hidratada. Esa cal hidratada es la que se utiliza para construcción, que es lo que estaba preguntando José anteriormente. Esa tiene un 134% de valor neutralizante. Estos datos, aprendan los jóvenes, son preguntas de examen, ¿verdad? Entonces, por supuesto que como estos dos ya han pasado por un proceso de transformación, son más caros en el mercado y son más finos y son más puros, ¿verdad? Porque le van quitando las impurezas en esa transformación. Ustedes se dan cuenta, el CaCO 3 neutraliza al 100%, ya el óxido de cal un 178%, y el carbón y el hidróxido, ¿verdad? 134%. Entonces, por ahí va el asunto. Como les mencionaba, hay materiales que tienen magnesio. El carbonato de magnesio existe, hay rocas que solo tienen magnesio, no tienen calcio. Y hay rocas como la dolomita, como dice aquí, la dolomita, que tiene carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Miren su efectividad, una es del 119% y la otra anda entre 108 y el 95%. Pero son carbonatos, ¿verdad? No han sido transformados. Normalmente así no lo ven. Y ahí hay otros materiales, ¿no? Ustedes que se pueden utilizar. Las conchas marinas también molidas nos aportan casi todos los moluscos que hay en el mar. Sus caparazones son de carbonatos de calcio, ¿verdad? Pero realmente no son muy comunes, ¿verdad? Son difíciles de extraer. Las escorias de silicato de calcio, que tienen silicatos de calcio, ¿verdad? Es un sílice con calcio. Algunas escorias que tienen carbonato y sílice de calcio, ¿verdad? Algún tipo de material, roca fosfórica, y las cenizas pues nos pueden aportar un poco de carbonato de calcio. Pero en términos generales, los más comunes son estos. Ustedes ven acá, los 5 que hay acá. Y cada uno con sus valores reales de neutralización. ¿Cómo se obtiene ese valor real neutralizante? Pues lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces dice, el grado de finura es el factor más importante en la elección de un encalante, o sea, el tamaño de partícula. Las partículas mayores de 2 milímetros se consideran totalmente inefectivas. Fíjense ustedes. Entre 0.25 y 2 milímetros se clasifican como 50% de efectividad, y las menores a 0.25 milímetros como 100% efectivas. Estos rangos de efectividad pueden no representar la solubilidad real del material, pero permiten una evaluación práctica de los diferentes materiales. ¿Qué significa eso de efectividad? La efectividad está, digamos, medida por el tamaño, como dice ahí, ¿verdad? Entre más gruesas, menos corrigen el suelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa eso? Pues fíjense ustedes que, a ver, imagínense una pelota de fútbol, ¿sí? Ya todos tienen ahí su pelota de fútbol. Bueno, si yo la pongo encima de una superficie, la pelota de fútbol, ¿verdad? Todos pongamos en la superficie, en la mesa o del piso, en la pelota de fútbol. ¿Cuánto de la superficie de la circunferencia de la pelota tiene contacto con el piso?
de un 100%, ¿cuánto está tocando la circunferencia de la pelota, el piso o la superficie donde la pusieron? Aproximadamente. Del 100%, ¿como cuánto tendría de contacto la pelota con la superficie? A ver, Johnny, dame. Un 15%, ¿Un cuánto? ¿Cuánto? un 15, digo yo. Un 15, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Un 15% del total de la circunferencia. O sea, solo el 15% está en contacto, ¿verdad?, con la superficie. Ahora agarremos una canica. Todos saben que es una canica, ¿verdad? Una canica. Y si la ponemos sobre la superficie del suelo, de donde sea, como cuánto podría estar en contacto esa canica con el suelo o con la superficie. Tendría un poquito de más contacto que la pelota. Sería lo mismo porque es esférica. Sí. Pero es más pequeño, ¿verdad? Pero tuviera más contacto en las mesas, solo si se pone un montón de canicas, a la ver si se pone solo unas cuantas pelotas. Sí, pero estamos hablando de una partícula sobre la superficie. Ahora, imaginémonos un granito de azúcar, ¿verdad? O de sal ponerlo encima del suelo, ¿ya? Entonces, la analogía acá es para que tengamos una idea de que entre más pequeña es la partícula, va a ir haciendo un poquito de más contacto con las partículas del suelo. Y de sencillo. Por lo tanto, podrán reaccionar más rápido a aquellas partículas de menor tamaño que las partículas de mayor tamaño. Por eso es que aquí dice, ¿verdad?, que el factor del tamaño de la partícula es importante, la finura. Entonces, si nos venden materiales encalantes muy gruesos, es como que echáramos piedrín encima del suelo, por ejemplo, y que a otra parte le echáramos arena de río o arena blanca, cernida. Es más fácil de que las partículas más pequeñas, a la hora de involucrarse con el suelo, tengan una mayor superficie de contacto y que puedan hacer su trabajo de empezar a descomponerse, ¿va?, y sacar el calcio que se necesita para cambiar el pH, sacar de las arcillas y de la materia orgánica los aluminios y los hidrógenos. Por eso le decía yo a José, en el caso del hidróxido de cal, es un material que, como es puro polvo prácticamente, ahí vamos a ver partículas menores de 0.25, ¿verdad? Es puro polvo. Y ese polvo, al entrar en contacto con el suelo, reacciona inmediatamente. Así como hace su efecto inmediatamente, también se va desgastando muy rápidamente, va, y se pierde el efecto en menor tiempo. Entonces aquí lo que se ha pensado en todo esto de la cal es que se logre, digamos, que se aplique al suelo un material, el diámetro de su partícula permita un largo tiempo de permanencia, que se vaya descomponiendo y haciendo contacto con las partículas del suelo a través de un cierto tiempo, y que pues, se mantenga corregido el pH durante un buen tiempo, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Entonces, el grado de finura es un factor importante. El grado de finura, ustedes lo leyeron ahí en momento, como el eje equivalente granulométrico. O sea, los materiales que le venden a uno en el mercado traen un equivalente granulométrico y hacen referencia al tamaño
de la partícula. Entonces ya está medido, ese dato ya se ha calculado, se ha hecho en las empresas donde venden el material, ¿verdad? Ya en el costal debe decir más o menos cuál es su equivalente granulométrico, ya de qué tamaño la partícula. Entonces, por favor, lean esa partecita ahí donde dicen cuánto, ¿verdad? De cada uno de los diámetros se necesita que venga en un costal que le vendan a uno para que realmente tenga un efecto real y que nos sirva para neutralizar en un determinado tiempo, empiece a hacer efecto y que dure un determinado tiempo ese efecto, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer implica un gasto. Si nosotros no consideramos este tipo de situaciones, pues de repente si decidimos así a usar el hidróxido de ¿verdad? Calcio, vamos a gastar un montón porque ya sale carito, ¿verdad? Acuérdense que aquí son metros cuadrados los que vamos a tratar de corregir, ¿verdad? Entonces, normalmente estamos hablando de toneladas por hectárea a utilizar. Ya una tonelada ya tiene cierto precio, ¿verdad? Por hectárea. Y supongamos que ustedes tienen un par de caballerías, hay que hacer números. Y realmente necesitamos conseguir un material que nos haga bien el trabajo y económico, ¿verdad? Entonces, por eso se conjugan estos factores. Entonces, el coeficiente granulométrico, van a ver ustedes ahí, realmente que está medido por el número, por meshes, ¿verdad? Ahí en el documento habla de los meshes, y el mesh no es más que el número de orificios que tiene un material o un colador, ¿verdad? Número de orificios que tiene por pulgada cuadrada, eso es un mesh. Entonces ahí en el documento quiero que lean esa parte donde dice de cuánto recomiendan que sea la mezcla, ¿verdad? De cuántos meshes y cuánto debe de pasar en ese mesh. Qué cantidad de material debe de ir de un diámetro, de otro y de otro, para que el material sea de buena calidad. Pero como les digo, esto lo hacen las empresas. O sea, el coeficiente granulométrico, o sea, el eje, ya por acá, ya lo calculan las empresas. Entonces, uno por lo menos debe de saber qué coeficiente granulométrico tiene el material. Para que sea efectivo, también hay otro factor que está ahí en el mismo documento, ¿verdad? Y que nos habla del EQ. El EQ es el equivalente químico. O sea, ¿a qué hace referencia? El EQ hace referencia a la pureza del material. Como les decía yo a ustedes, esto viene de minas, de rocas calizas, ¿verdad? Que se extraen, pasan por un proceso de transformación industrial y pueden traer distintos contaminantes. Al hablar de contaminantes no estoy hablando de cosas malas, sino que no traen solo carbonato de calcio, pues, sino traen arcillas, feldespatos, escorias, restos ahí de otro tipo de rocas. A eso se le llama contaminante. Contaminante porque a nosotros nos interesa que el material sea lo más puro que se pueda, ¿no? Pero como viene de minas, no se logra. Entonces, dependiendo del lugar donde se extraiga, hay minas que son más puras que otras. Entonces, también la misma industria mide esta característica, ¿verdad? Y de estos dos parámetros, se obtienen, eh, se obtienen el poder real de neutralización total. O sea, estos dos parámetros, o sea, el eje multiplicado por el EQ dividido 100, nos va a dar el poder real de neutralización total que tienen estos materiales, ¿verdad? Entonces, voy a ver si jalo el documento, permítanme un momentito.
Bueno, yo creo que ya alcanzan a ver ahí el documento. ¿Alcanzan a ver ahí? Pregunto. Inge. Sí. Bueno, mire pues aquí en la página 5 ya empieza lo que es el encalado. Como les decía yo a ustedes, aquí están los diferentes tipos de cal. Habla del óxido de calcio, de la dolomita, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El hidróxido de calcio, lo que vimos, los óxidos de magnesio. Y lo que les puse ahí resumidamente en la presentación, la magnesita igual, que es el carbonato de magnesio. Bueno, y hablan un poquito de cada uno, ¿verdad? Sus características, todo el asunto. Pues dice la calidad de los materiales encalantes, o del encalado. Básicamente aquí están hablando de dos, cómo medir la calidad de esos materiales a través de la pureza química. La pureza química se mide a través del EQ, que les decía a ustedes que es el equivalente químico, como lo dice acá. ¿Sí? Entonces, el equivalente químico define como la capacidad del material para neutralizar la acidez comparado con el poder de neutralización del carbonato de calcio químicamente puro, el cual se le asigna un valor de 100, ¿verdad? No todos tienen el 100%, algunos se pasan y otros tienen menos. Entonces, para poder obtener el poder real de neutralización de un material, se tienen que tomar en cuenta estos dos parámetros, el EG y el EQ. Entonces, el equivalente químico, aquí en este cuadro, ustedes pueden ver que los distintos materiales encalantes, el carbonato de calcio tiene un 100%, ¿no? Entonces puro. Tiene un contenido 40% de calcio y un mínimo. Todavía no tiene magnesio, ¿verdad? Solo es calcio. La dolomita tiene un 108% de equivalente químico. La fórmula es carbonato de calcio y magnesio. Tiene un 21% de calcio y un 13% de magnesio. Y así nos podemos ir para cada uno. Entonces viene el equivalente, el tamaño de partícula, que dice acá. Tamaño de partícula está relacionado con el EG, o sea, con la granulometría, la fineza o el grosor de las partículas, ¿verdad? Entonces, en este cuadro 4, dice, para estimar la fineza o eficiencia granulométrica de un material de encalado, se pesa una cantidad determinada de material y se cierne en una secuencia de mallas o cribas, coladores, como yo les dije, ¿verdad? De diferentes tamaños. Es normal utilizar las siguientes secuencias de mallas, malla 8, 10, 20 y 40. Entonces dice, eficiencia relativa según la granulometría, ¿verdad? De la cal con base al tipo de malla. Número de mallas, o sea, el mesh le decía yo que es, ustedes, el número de orificios por pulgada cuadrada que tiene esa malla. Entonces, el número de mallas, o sea, el mesh menor de 8, el tamaño de los orificios en milímetros es de 2.36, y si usamos esa granulometría, la eficiencia relativa de controlar o enmendar el pH es 0, o sea, muy grueso. ¿Ya? Entre 8 y 20, los tamaños de los orificios en milímetros es de 2.36 a 0.85 y tiene una eficiencia del 20%. Y así como ustedes ven, mallas, número de mallas o mesh mayor del 60, que tiene ya orificios menores de 0.25, que era lo que estábamos viendo en la diapositiva, tienen una eficiencia del 100%. Entonces ya está comprobado que menor del 100, de 25 milímetros, la eficiencia de que la partícula reaccione es del 100%, o sea que nos haga un buen trabajo en el suelo. Entonces, relacionando el EG y el EQ, que son dos de los parámetros, podemos obtener el poder, ¿verdad?, relativo o real de neutralización total, que es el PRNT. Ya vimos que el PRNT, ¿verdad?, se obtiene multiplicando el EQ por el EG dividido 100. ¿Ya? Esto póngale cojo porque nos va a servir para hacer los cálculos con la fórmula
que utilizamos para calcular las toneladas del material encalante que debemos escoger para corregir o enmendar el pH. Entonces, miren, en este cuadro pueden ver ustedes distintos procedencias, o sea, de material encalante. Dice procedencia Turrialba, ¿verdad? Costa Rica, Nicoya, Patarrá, Esparza, Coto Bruz, Honduras, Belice, Guatemala y otra vez Patarrá. Entonces, dice composición química y calidad expresada en eficiencia galonométrica, equivalente químico y poder real de neutralización de algunos materiales de encalado disponibles en Costa Rica. Entonces, casi todos estos, a excepción de Honduras, Belice y Guatemala, todos son de Costa Rica. ¿De acuerdo? Entonces, procedencia, ahí está. Material, calcita. Cuando hablamos de calcita, estamos hablando de carbonato de calcio, ¿verdad? Dolomita, carbonato de calcio y magnesio. Y el otro que es cal más magox, tiene magnesio también, óxidos de magnesio y calcio. Ustedes pueden ver acá qué composición tiene cada una. Por ejemplo, la primera de Turrialba, calcita, 99.2% carbonato de calcio y 1.8 de carbonato de magnesio. Es casi pura, ¿no? Calcio 39.7%, magnesio 0.2, tiene un eje, o sea, un coeficiente granulométrico del 99%. ¿Qué quiere decir eso? Que sus partículas están menores de 0.25. O sea, la mayor parte, o sea, que el colador que usaron para la partícula que nos están vendiendo pasó por un colador mayor de 60 mesh. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Es totalmente 100% pura, tiene un equivalente químico de 100%. Entonces, si ustedes tienen ahí su calculadora y multiplican el eje por el EQ dividido 100, les va a dar 99.9. No sé si lo quieren hacer para que ustedes vean cómo se obtiene el poder real de neutralización total, o sea, el PRNT de un material. Dense en cuenta que algunos materiales a puras penas llegan al 59, otros al 55. Un buen material, escuchen bien, un buen material encalante, escuchen bien, un buen material encalante debe tener un PRNT mayor de 85. O sea, el de Guatemala todavía se salva, que tienen 85.7 de poder real de neutralización total. O sea, bueno, realmente... Disculpe, ¿cuánto dijo que era el ideal, perdón? Para que sea un buen material, debe de estar arriba del 85%. ¿Sí? Materiales con menos PRNT nos van a mejorar las condiciones del pH, pero se tiene que echar más cantidad. ¿Verdad? Entre más alto es el PRNT, menores unidades tenemos que utilizar en el suelo para corregir. Y es que como el asunto es de que esto está en función de plata, pues, ¿verdad? Es caro, no es barato hacer correcciones de pH. Pero hay necesidad en muchos de los cultivos que se desarrollan a nivel del mundo. Y hay zonas en las que donde a puro tubo, por ejemplo, en Costa Rica, en los cuadros que ustedes van a ver más abajo, ¿verdad? Más abajo, se van a dar cuenta ustedes de que hay una serie de experimentos que, por favor, léanlos, analícenlos y se van a dar cuenta que es necesario utilizar encalado en estos tipos de suelos, mayormente en los suelos multisoles y en los oxisoles, donde los suelos son muy ácidos, ¿verdad? Aquí tenemos multisoles en Izabal, en Petén, parte de San Marcos, en la parte costera, hay unos pedacitos por ahí. Oxisoles no tenemos, ¿verdad? Entonces, sí es necesario entrarle a encalar algunos suelos y tratar de mejorar el pH. Hablando de costos, aquí hay 3 materiales, comparación del costo por unidad de PRNT en varios materiales de encalado. Entonces vean, aquí comparan un
como les decía yo, entre menor sea el PRNT, más caro es el asunto, porque hay que gastar más, hay que echar más, ¿verdad? Porque neutraliza menos. Y entre más neutralice, pues se van a comprar menos unidades. Y aquí se ve. Los dos materiales A y B, su PRNT son de 51 y el C es de 83. Y si ustedes ven, costo por tonelada, ahí está, pero el costo por PRNT, el menor es de costo, es el de 85, el del de 83, perdón, de PRNT. O sea, sale más económico aplicar el que tiene más capacidad de neutralizar la acidez en el suelo, en otras palabras. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Estos datos, ténganlos presentes, porque pues de ahí vamos a sacar información para hacer nuestros cálculos de cuántas toneladas se necesitan, ¿verdad? Aplicar por hectárea para poder neutralizar al menos entre 20 y 30 centímetros de profundidad. Ojo con eso. Es difícil que vayamos a neutralizar más de 30 centímetros. Lo que se calcula aquí normalmente es para una 20, máximo 30 centímetros, ¿de acuerdo? De ahí la época y método de aplicación de la cal, por favor, léanla ahí. Esto normalmente se aplica antes, ¿verdad?, de sembrar, o si es ya en cultivos perennes, pues hay que aplicarlo alrededor del árbol, ¿verdad?, cubriendo el ancho de la copa del árbol, diámetro más bien, ¿verdad? Sobre ese diámetro hay que aplicar la cantidad que le toca individualmente. Se calcula por hectárea, y después se divide en el número de árboles que tengamos para ver cuántos kilogramos le toca a cada árbol, y eso es lo que se esparce por encima. Y bueno, después aplicar el riego o aplicar la cal unos 15 o 20 días antes de que empiece la época lluviosa, para que el agua haga que la cal se mezcle con el suelo, ¿verdad? En algunos casos aplican la cal, pasan el arado, tratan de revolver un poco la tierra con el suelo con la cal, y después de una lluvia ya se incorpora bastante bien. Entonces, por favor, quisiera que lean toda esta parte. Es cosa del otro mundo, que hay unas formas de cómo aplican la cal al voleo, con tractor, ¿verdad?, con arado, de cómo van incorporando con el arado la cal que se aplicó. Algunos ensayos, ¿verdad?, de cómo se ven dónde se aplicó y dónde no se aplicó la cal, cómo se ve la uniformidad de los cultivos a la hora de que se haya corregido el pH, ¿verdad? Un montón de datos por acá. Este cuadrito también es importante. Ven ustedes, la acidez residual producida por los fertilizantes nitrogenados. Vean ustedes lo que hablamos dentro de las causas de la acidez de un suelo, el uso de los fertilizantes nitrogenados, ¿verdad? El sulfato de amonio, si ustedes se dan cuenta, el índice de acidez es el mayor, ¿verdad? 112. Índice de acidez, dice, tiene un asterisco, y el asterisco significa, dice, índice de acidez fisiológica, igual a los menos kilogramos de carbonato de calcio por 100 kilogramos de fertilizante que se deberían de aplicar para, si yo aplico esos kilogramos de fertilizante, yo debería de aplicar 112 también kilogramos de carbonato de calcio para no crear ningún problema de acidez en el suelo. Eso es lo que nos quiere dar a entender ese dato, ¿verdad? Para el caso del nitrato de amonio, 63. Yo debería de aplicar 63 kilogramos de... Si aplico 63 de nitrato de amonio, debería de aplicar 63 de carbonato de calcio para poder estar tranquilo y decir, bueno, yo no estoy creando acidez en el suelo, ¿verdad? Para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, hay un montón de cuadritos que quisiera que le pongan atención, ¿verdad?, de lo que se hizo aquí, algunos ensayos, ¿verdad?, para siempre relacionados con acidez del suelo, ¿ya? Más arriba, en el documento, en las primeras 16 hojas que ustedes
leyeron, ¿verdad? Está algunos datos que van a ser importantes y se los voy a enseñar para que cuando nos toque ir a buscarlos, lo encuentren luego. Dije, disculpe, Diga. solo ya me apareció a mí la primera pregunta de la comprobación, no sé si la empezamos a hacer, todavía no. Híjole, sí, se me fue el tiempo. Entonces, lo vamos a dejar aquí. No había visto la hora. De tanto hablar que cuando siento ya estamos fuera. Entonces, lo voy a dejar acá para que ustedes contesten sus preguntas, ¿verdad? Y mañana terminamos de hacer el cálculo.